Buenos días, mi nombre es Ana Pacheco y junto a mi compañera María Ángel Ramírez, en el día de hoy les estaremos explicando cómo crear tablas de amortización y capitalización. Listo, entonces comencemos con la creación de la tabla de amortización, pero para esto primero comprendamos bien el término de qué es amortización en matemática financiera, la cual nos dice que es la reducción del valor de un activo o un pasivo con el paso del tiempo. Es decir, es una forma de cuantificar la pérdida de valor de un bien o de una deuda. Ahora, teniendo en cuenta esto, pasemos con el siguiente ejercicio, el cual nos dice básicamente que se va a alquilar una máquina por 650 mil pesos anuales durante 10 años y se van a pagar al final del primer semestre de cada año. Se inician negociaciones al cabo de 3 años con el dueño para que acepte 3 únicos pagos iguales para cancelar el resto del contrato. Y estos 3 pagos van a ser respectivamente cuando han pasado 3 años, es decir, en ese mismo momento, cuando han pasado 5 años y cuando han pasado 6,5 años. Y se dice que se debe tener en cuenta la tasa mínima esperada de rendimiento, que es del 16,86% anual trimestre vencido. Entonces, con esto se sacan los siguientes datos: el alquiler anual, el plazo, la tasa de interés. También nos dan la tasa de interés efectiva anual. Se tiene la siguiente gráfica para identificar en qué momento del periodo es que se realizarán las siguientes 3 cuotas propuestas, y también se saca con la ecuación de valor la siguiente tabla para saber el valor del saldo en la fecha focal, es decir, cuando han pasado 3 años. Es decir, que cuando han pasado 3 años, el saldo que se resta es 2.694.095 pesos. Y también se obtiene el valor cuando han pasado 3,5 años. Y se obtiene el valor de X, o sea, de los pagos iguales o de las cuotas, que es de 1.181.758 pesos. Ahora, teniendo en cuenta esto, pasamos con la creación de nuestra tabla de amortización, que también se debe tener primero en cuenta convertir la tasa a mensual vencida. Para eso se usa esta fórmula y nos dice que la tasa de interés es de 1,39% mensual vencida. Ahora, tomamos como mes cero cuando han pasado 3 años, y como se lo había dicho anteriormente, cuando han pasado 3 años el saldo es, según la ecuación de valor, 2.694.095 pesos. Y es lo que vamos a colocar como nuestro saldo inicial. En el mes cero también se dice que el pago o cuota es de 1.181.758 pesos, que es el valor de X, porque en el año 3 se paga la primera cuota. Y el abono, como el abono va a ser igual a los intereses menos el pago, se dice que el abono es el mismo que el pago, porque en el mes cero no hay interés. Y el saldo final va a ser igual al saldo inicial menos el abono que se realice. Ahora, en el mes 1, el saldo inicial va a ser igual al saldo final del mes anterior o del periodo anterior. Los intereses, como ya se ha transcurrido un tiempo, los intereses van a ser igual al saldo inicial por el porcentaje de interés, que es 1,39 mensual vencida. En este tiempo no hay pago o cuota, porque como se había dicho anteriormente, solo se van a pagar 3 cuotas y son estos tiempos específicos, que serían el mes 0, en el año 5, que eso correspondería al mes 24, y en el año 6,5, que corresponde al mes 42. De resto, no se va a pagar ninguna otra cuota. Y el abono va a ser igual a los intereses menos lo que se pague. Y el saldo final, como habíamos dicho, va a ser igual al saldo inicial menos el abono. Entonces esto se mantiene igual para toda la tabla. Se da doble clic. Acá también le damos doble clic. En los intereses también. En los abonos también. Y se ponen las 2 cuotas que faltan, que van a ser en el mes 24 y en el mes 42. Entonces se dice, acá, control C, que en el mes 24 se va a hacer otro pago
y en el mes 42 se hace el último pago. Y nos da lo siguiente: los totales de intereses que se pagaron fueron estos, el total de cuota que se pagó fue esto y el total que se abonó fue 2.693.867 pesos. Listo, bueno, vamos a seguir con el segundo ejercicio que dice: hace un año se abrió una cuenta de ahorros en el banco ABC, realizó depósitos por 900.000 pesos. El día de la apertura de la cuenta, 1.100.000 pasado un mes, 1.400.000 pasado 4 meses, 2 millones de pasados 8 meses y 2.200.000 pasados 10 meses. Hoy, cuando desea retirar sus ahorros, encuentra un saldo de 8.020.000. Al consultar en el banco por la tasa de interés reconocida, le confirma que fue del 10% nominal mensual, pero solamente durante el último semestre. ¿Cuál fue la tasa de interés mensual reconocida durante el primer semestre? Listo, entonces, aquí borré esto. Entonces aquí, yo borro esto. Tenemos aquí la tasa de interés del segundo semestre, se pasó también a mensual vencida, y aquí pues está la respuesta de cuál fue la tasa de interés en el primer semestre, y también volví y se pasó a nominal, a mensual vencida, perdón. Entonces vamos a empezar. Empezamos primero con los depósitos. Entonces tenemos un depósito en el mes 0 de 900.000 pesos, tenemos uno de 1.100.000 en el primer mes, no volvemos a tener a ninguno hasta el mes 4, que fue de 1.400.000. Listo, aquí no tenemos nada hasta el mes 8, que va a ser de 2 millones de pesos. En el mes ese tampoco tenemos ninguno. En el mes 10 volvemos a tener de 2.200.000. Aquí ya no volvemos a tener ninguno. Listo, entonces el saldo inicialmente no tenemos nada, entonces tampoco. Retiros tampoco, y el saldo final va a ser igual a la suma del saldo inicial más los intereses más el depósito menos los retiros. Entonces esto nos va a dar listo. Entonces el saldo final, el saldo inicial del siguiente mes va a ser el saldo final del mes anterior. Entonces bueno, esto lo podríamos arrastrar hasta el sexto mes. Listo, entonces ahora los intereses aquí va a ser igual al saldo inicial por la tasa mensual vencida, y esta la vamos a fijar porque podemos arrastrar, la vamos a fijar, y aquí listo, nos da este valorcito. Retiros tampoco cero, entonces aquí vamos a arrastrar también hasta mes 6. Listo, aquí ya nos dio el valor. Vamos a arrastrar también los intereses hasta esto. Aquí nos dan los intereses, vamos a arrastrar también los retiros. Listo. Entonces, bueno, ¿por qué no es todo completo? Porque recuerden que, como dicen el problema, es solamente en el segundo semestre fue solamente el 10% nominal mensual. Entonces, como el primer semestre, había que hacerlo con la que se había encontrado. Entonces, listo. Entonces vamos a seguir con el siguiente mes. Lo mismo. Es el saldo inicial del mes 7, va a ser el saldo final, va a ser igual al saldo final del mes 6. Entonces, listo. Entonces aquí lo mismo, aquí está, se puso automáticamente, pero no recordar que es la del segundo semestre, que es la que ya teníamos, y también vamos a fijarla porque vamos a arrastrar. Listo. Lo mismo, yo creo que esto se lo podemos arrastrar hasta aquí, hasta el final. Entonces ya, acá. Después de esto arrastraremos, aquí también arrastramos, y aquí arrastramos. Entonces, listo. Entonces aquí nos va a dar un resultado de 7.633.855.10. Y acá nos dio, listo, tenemos un margen de error un poquito pequeño, pero no supimos por qué era. Entonces vamos a ver de cuánto es. Entonces esto menos esto, tenemos un errorcito de 3.414.038 pesos. Pero en resumidas cuentas, así es como se arma una tabla de capitalización, así de fácil. Pues obviamente se supone que no debería tener errores, pero sí, así es como se construye una tabla de capitalización de este segundo ejercicio.